¿Alguna vez han visto una película que solo con la carta de título sabes que te va a gustar? Justo eso mismo me pasó con el drama. La más reciente película de Christopher Borgli y la más reciente película de A24 que se ha estrenado en cines mexicanos. Y es bastante interesante por diferentes razones, pero antes, como siempre, primero vamos a hablar del tráiler y ahorita hablamos de la ficha técnica. Remember, you know each other really well. Tama and Charlie. What the fuck was that? Just some drama. We found love that we're gonna have forever. Como ya lo mencioné, la película está escrita y dirigida por Christopher Borgli. ¿Quién es esta persona? Este es el director y escritor de algunas películas bastante interesantes que se estrenaron hace algunos años. Por un lado tenemos Enferma de mí y por el otro lado tendremos la película de Dream Scenario. Dos películas que manejan una parte muy interesante, muy importante de la psique de ciertos personajes y que es más o menos un poco lo que nos va a ayudar para llegar al drama. ¿De qué nos va a hablar la película? La película nos va a hablar de Emma y Charlie, quienes son una pareja que están a una semana de casarse, cuando en una cena con sus amigos se ponen a plantear y se ponen a revelar cuáles son las peores cosas que han hecho en la vida. Es aquí cuando el secreto de Emma cambia por completo la dinámica no solamente de sus amigos, sino la dinámica con Charlie mismo. Pues a partir de un secreto del cual no sabe cómo reaccionar por las implicaciones que tiene, es cuando se empieza a cuestionar absolutamente todo, desde su misma relación hasta los planes de la boda, y eso es algo muy interesante. La película es muy curiosa porque, por un lado, si estás esperando ver una comedia romántica en esta película, no lo vas a encontrar. Vas a encontrar sí unos primeros 15 minutos posiblemente de una película que se disfruta bastante, que sí tiene bastante humor, que tiene bastante química entre sus personajes, que es súper divertida de principio a fin. Pero de ahí en fuera, una vez que ocurre la escena, una vez que se dice cuál es el secreto de la misma película, lo que empieza a cambiar es la dinámica de la película. Y eso es algo muy importante porque eso es algo que también puedes sentir un poco palpable en las salas de cine. Esto me pasó en mi sala. Como que sí se puede notar que la sala cambió un poco el ambiente, como que al principio sí había muchas más risas de cómo estaban reaccionando los personajes y todo esto, pero conforme va pasando la película, va a cambiando el humor de la misma sala y es algo bastante curioso porque qué tanto te pueda gustar o qué tanto no te pueda gustar la película va a depender mucho qué tanto conectes con lo que están sintiendo los personajes, principalmente en el conflicto de Charlie, de si esto cambia de alguna u otra manera lo que siente por Emma, si cambia o no la imagen mental que tenía de ella, si cambia o no los sentimientos que tiene o que ha desarrollado a lo largo del tiempo y un montón de cosas más interesantes que se plantea la misma película. También es verdad de que es una película que no llega a explorar del todas las consecuencias últimas de lo que estamos viendo, en el sentido de es una película que se siente más como la exploración de Charlie, más no un poco la exploración de qué es lo que está ocurriendo realmente. No estoy diciendo que con ese sentido me parezca una mala película, porque realmente no me parece una mala película. Es una película muy interesante y es una película que al mismo tiempo me gusta mucho cómo utiliza su edición para darte a entender cosas que ellos están pensando, cosas que ellos están imaginando, cosas que ellos quisieran que estuvieran ocurriendo en vez de tener ciertas conversaciones. Y es bastante brillante muchas de las cosas que hace, y todo esto también coincide y todo esto también ayuda a que, por ejemplo, Robert Pattinson y Zendaya tienen una química impresionante. Por lo tanto, puedes sentir realmente que hay una amistad o que existe una camaradería dentro de estos personajes que durante muchos momentos, por lo menos en esta primera parte de la película, pareciese que no tuvieran un guión como tal. Y conforme va avanzando la película, pues el estrés va aumentando por todo lo que conlleva de si al final se va a llevar a cabo la boda o no. Al punto de quiebre en el momento en donde tienes un clímax que es sumamente estresante, en donde todo lo malo, básicamente lo que está ocurriendo en la película y lo que te plantea desde el inicio, es una bomba de tiempo que tarde o temprano va a explotar y que va teniendo pequeñas explosiones a lo largo de la película, que es cuando llegamos al momento de la boda, pues todo esto explota de una u otra manera bastante interesante, y es muy interesante ver las reacciones de la gente, cómo entienden todo lo que está pasando, el por qué los personajes están haciendo este tipo de cosas. Es una película que, si bien se jacta de tener muchos diálogos, también es verdad de que tienes dos buenas actuaciones. Por un lado, Zendaya con esta película creo que va a tener a un público más general de, por lo menos en un consenso general, de que es una buena actriz, y esto ya lo he demostrado en cosas como Euphoria e inclusive en cosas como las películas de Denis Villeneuve. Entonces, simplemente por si existía de alguna u otra manera algún tipo de duda de que si Zendaya es o no una buena actriz, al final esta película te lo demuestra que sí lo es. Y por el otro lado también tenemos a Robert Pattinson. Por su mismo lado, no tenía que demostrar para este punto que es un maravilloso actor, porque en esta película tiene un personaje que está
todo el tiempo conflictuado, no sabe cómo reaccionar con sus propios sentimientos, no sabe cómo reaccionar con todo lo que está ocurriendo a su alrededor, con sus amigos, con su enamorada, con la persona con la que se va a casar en menos de una semana, y eso es algo muy, 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 muy interesante. Y yo creo que principalmente es eso, el cómo te agarra a ti el secreto de Emma, si crees que es algo importante, si no es importante, si están exagerando, si no están exagerando, más que nada por las implicaciones que tiene, y al mismo tiempo entiendo el atrevimiento que se hizo con esta decisión, y al mismo tiempo todo lo que significa, pues por ejemplo lo que hizo, lo que deja de hacer y todo este tipo de cosas que me pareció muy, muy, muy curioso y muy interesante. Y es un tanto curioso porque es una temática que entiendo el por qué a mucha gente no le puede llegar a gustar o no puede entender lo grave que es todo este tipo de cosas, porque es algo muy específico de Estados Unidos, en donde qué es lo que significa este tipo de acciones o y todo este tipo de cosas que de nuevo me es muy interesante el cómo lo trata la película, porque al final del día es un atrevimiento el hablar de este tipo de temas que no quiero dar spoilers, porque al final del día siento que también tiene lo suyo de que no sepas cuál es el secreto de Emma, como que lo descubras junto con sus personajes y todo lo que va, tanto maneras que se desarrolla esto por parte de un humor involuntario o un humor incómodo que la película no abandona desde ese momento hasta el final de la misma. Me es muy interesante lo que hace. A veces también tiene un poco de humor involuntario, pero no, supongo que eso también depende mucho más de las personas, si lo ven esto como un tipo de humor o no. Por lo menos en mi sala había personas que estaban riendo en momentos súper dramáticos. Puedo entender de que hay personas que no sabían cómo reaccionar ante esto, porque tal vez estás esperando, porque al final del día si te estás esperando una comedia romántica de esta película, te entrega eso en los primeros 15 minutos y después la película se transforma. No es que se transforme a algo que no esperes, porque si viste la sinopsis, si has visto el tráiler, sabes a lo que va a llegar la película eventualmente. Por lo tanto, la comedia disminuye y el drama aumenta. No tanto quería hacer ese juego de palabras, pero al final del día es muy interesante. Lo que decía es que es una película que desde que empiezan a aparecer la carta de títulos, sabía que era una película que me iba a terminar gustando sí o sí. Y al final es eso, nos entrega dos buenas actuaciones, nos entrega un guión que si bien no termina de explorar las últimas consecuencias de lo que se plantea, cómo logra tener una naturalidad dentro de sus personajes que me pareció brillante y que me pareció interesante. Sé que no es una película para todo el mundo, definitivamente no es una película para todo el mundo, más porque siento que es una película que se va a malinterpretar por muchas personas del público general de qué es lo que esperan de esta película, porque seamos honestos, tanto los pósters como el mismo logline de la película parecen ser que apuntan más a una película mucho más ligera, mucho más cómica en ese sentido, que lo que nos termina entregando realmente A24 y Christopher Borgli. Y algo bastante curioso, en lo personal, las dos películas que mencioné, tanto Dream Escenario y Enferma de mí, son películas con las que me cuesta mucho como que entrar en las películas. Al final, con el paso del tiempo, por ejemplo, Dream Escenario me es una película que me gusta más, pero por ejemplo, Enferma de mí es una película que nunca llega a conectar del todo, principalmente porque tienes a dos personajes principales súper desagradables. Entiendo lo que hacen esa película de ponerte incómodo a ti como espectador para poner incómodo a todo lo que está ocurriendo alrededor, pero al mismo tiempo es como mucho es mucho. Y siento que The Drama es una película que se va a conectar más con el público general, pero de nuevo, dependiendo cómo reacciones con las reacciones de los demás personajes. Es bastante curioso lo que estoy diciendo y tal vez un poco sin sentido, pero al final del día es lo que siento con The Drama. No es una mala película, me parece una buena película, me parece que a mí me encantó la edición de la película, eso lo quiero decir desde ya. Tal vez no va a ir reconocida a premios y todo este tipo de cosas, pero sí es una película que vale la pena verse, ya sea en el cine o en tu casa o como te sientas más cómodo. Es una película que sin duda no va a dejar a nadie sin una opinión fuerte de lo que ocurra, pero simplemente es eso. Por eso mismo también es una peli que siento que es muy divisoria. Pero ahora te toca a ti, si tú ya viste el drama, coméntame qué te pareció en los comentarios. Y sin nada más que agregar, esto ha sido todo por mi parte. Si les gustó el video denle like, suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Me despido, yo soy Ángel, adiós. Bye.